Muy honrado de haber sido invitado por la sociedad para esta ponencia y felicitarlos por también seguir en la brea de formarse, de mejorar cada día para ser mejores internistas, que es una de nuestras misiones. Y bueno, este es un tema, creo que es un reto, porque evidentemente no les voy a enseñar a razonar y de hecho ya ustedes tienen un bagaje de razonamiento clínico, pero creo que es una invitación importante a la reflexión sobre cómo razonamos y cómo podemos mejorar nuestros procesos de razonamiento. Sobre todo en medicina interna, que nuestra gran arma es justamente el razonamiento clínico. O sea, el internista, su herramienta de trabajo, su herramienta de diagnóstico y lo que nos distingue de las otras especialidades y que nos permite abordar integralmente a un paciente es justamente el razonamiento clínico. Entonces vamos a dar algunas reflexiones sin pretender dar todo, y creo que acá va a ser importante también los aportes, contribuciones y opiniones sobre este proceso. Entonces, el razonamiento clínico puede ser considerado, ¿no? Y ustedes van a ver en las distintas definiciones, es una habilidad, evidentemente, pero también es un proceso, porque el razonamiento clínico no es una herramienta estática, es algo que va cambiando, vamos puliéndolo, perfeccionándolo, pero también es un resultado. El resultado de nuestro razonamiento clínico involucra directamente el diagnóstico y el manejo del paciente, a través del cual los clínicos observamos, colectamos e interpretamos datos a fin de diagnosticar y tratar pacientes. Esta es una definición que está en este Scoping Review publicado hace algunos años, ¿no? Y un aspecto importante es que, y tenemos que ser plenamente conscientes de ello, valga la redundancia, que involucra procesos cognitivos tanto conscientes como inconscientes, en un contexto clínico-social, es decir, en el entorno sanitario en el que nos encontramos y también en el escenario de los valores y preferencias del paciente, que es algo que siempre tenemos que tener en consideración. Esta es otra definición, un poco más antigua, pero que más que una definición nos indica en qué consiste el proceso, ¿no? Entonces, es la integración del conocimiento, o sea, partimos de un conocimiento clínico, biomédico, con la información, ¿no? Y acá resalto información, porque nosotros tenemos que, a partir de nuestro conocimiento, interpretar la información que obtenemos del paciente. Y este paso tan importante de obtener información involucra una anamnesis, un examen clínico y una interpretación, un pedido y uso racional de métodos de ayuda diagnóstica. Y a partir de eso, trabajamos lo que se llama una representación del caso. Y esta es una figura muy utilizada en muchos otros sistemas educativos, pero que probablemente nosotros no estemos muy familiarizados, por lo menos desde el punto de vista de definiciones, ¿no? O sea, una representación del caso es tratar de armar una especie de guión, o sea, reducir la historia del paciente a un guión, como por ejemplo, un paciente que viene con una hemicrania pulsátil asociado a fotofobia, fonofobia. Entonces, esto es una migraña. Y lo hacemos inconscientemente, pero durante todo el tiempo creamos esta especie de guiones que nos permiten orientar nuestros diagnósticos, ¿no? De hecho, los síndromes, que ustedes han estudiado mucho, son parte de representaciones de caso, ¿no? O, digamos, están en el espíritu de eso. Y entonces, en base a esta representación, nosotros adquirimos información adicional. O sea, tenemos una primera idea, obtenemos información y sobre la base de esta información revisamos nuestra representación del problema y la afinamos. Y repetimos este ciclo de recopilación de información. Vamos repitiendo esto hasta alcanzar un umbral de confianza. Y esto es una cosa importante. Nosotros diagnosticamos y tratamos en función de umbrales. O sea, el umbral es un punto a partir del cual nosotros decimos, a partir de acá yo decido que este es el diagnóstico con el que voy a trabajar. A partir de acá tengo la suficiente probabilidad y certeza para iniciar un tratamiento. El umbral es importante porque el diagnóstico clínico siempre tiene un grado de incertidumbre. Nunca vamos a estar completamente seguros, pero tenemos que tener cierto grado de certeza a partir del cual decidimos actuar. Y eso es nuestro umbral. Muy bien. Este proceso de razonamiento tiene, digamos, dos sistemas de pensamiento. Nosotros actuamos al momento de razonar en base a dos sistemas, ¿no? Un primer sistema, que es un sistema irracional, que no quiere decir que esté mala, es irracional porque no lo pensamos conscientemente. Es digamos, es la memoria de conocimiento previo, experiencia, ¿no? Es decir, vemos un paciente inmediatamente. Estamos paseando y vemos un paciente con facies en luna llena, ¿no? Con acné, con hirsutismo. Este es un Cushing, ¿no? Entonces, eso
ni siquiera lo tenemos que pensar, ¿no? O sea, eso está en nuestra mente. Entonces, ese sistema nos permite llegar a algunos diagnósticos. Sin embargo, hay que tener en consideración que probablemente este sistema en el cual nosotros y casi intuitivamente decimos, este paciente tiene esto, es uno de los sistemas que está sujeto a sesgos también. Y lo otro, bueno, lógicamente, si nosotros no tenemos experiencia previa, utilizamos el sistema analítico, que es el sistema, digamos, por excelencia que nosotros aprendemos durante el transcurso de nuestra práctica y nuestra educación médica, ¿no? Y básicamente este modelo racional es un modelo hipotético deductivo en el cual a partir de la exploración, la anamnesis, el examen físico, el uso racional de pruebas diagnósticas, el planteamiento de hipótesis que luego tienen que ser afinadas con pruebas diagnósticas adicionales y llegamos a un diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros, digamos, diagnosticamos de dos maneras complementarias, ¿no? Una primera manera que es intuitiva, irracional, pero que no, este irracional no es peyorativo, y a través de, lógicamente, un proceso de hipótesis que es con el cual tenemos que empezar a familiarizarnos y reflexionar, porque ese debe ser nuestro estándar, ¿no? Obviamente el sistema irracional nos permite diagnosticar rápido y tener una primera idea, pero finalmente en el proceso de aprendizaje diagnóstico es muy importante tener esta secuencia, ¿no? De generación de hipótesis y afinamiento de las hipótesis. Y bueno, ustedes van a ver que cuando revisen razonamiento clínico hay una serie de conceptos que van a encontrar en la literatura. Uno es lo que se llama information gathering, lo podemos traducir como recopilar información. Entonces, nosotros recopilamos información. Y este proceso, que parece muy obvio, en realidad no lo es tanto, porque muchas veces la información que obtenemos, la obtenemos de manera, ustedes van a ver cada vez las historias clínicas están peores. Y este proceso de recopilar información involucra obtener una anamnesis adecuada, hacer un examen físico adecuado, a partir de lo cual nosotros podamos tener una primera impresión. Entonces, muchas veces en realidad lo hacemos al revés, ¿no? O sea, viene el paciente, entonces, pídele todo y después hablamos. Entonces, ese pídele todo es, ¿no? Hemograma, glucosa, creatinina, placa de tórax, ecografía abdominal, y después ya recién me lo presentas. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos es obtener la información, obtener la anamnesis, obtener un examen físico y a partir de eso plantear nuestro plan de trabajo. Y a partir de eso hacemos lo que se llama generación de hipótesis, o sea, planteamos posibilidades diagnósticas. Y otro aspecto importante, como les digo, que sobre todo es importante para la presentación de casos clínicos. A veces tenemos visitas rápidas, ¿no? Pasamos en media hora 20 pacientes, bueno, no tanto, pero o no debería ser tanto, pero pasamos muchos pacientes en poco tiempo. Y tenemos que hacer una adecuada representación del problema. O sea, ¿cuál es el guión que trae este paciente? ¿Cuál es el resumen con lo más relevante de la anamnesis y el examen físico de ese paciente? Y esto es una habilidad importante para no desviar el diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces si no presentamos adecuadamente, lógicamente nuestro diagnóstico se puede ir por las ramas. El proceso de diagnóstico diferencial también evidentemente es una de las partes más importantes en medicina interna, que básicamente es en base a la representación del problema, establecemos las posibles categorías diagnósticas que podamos tener en este paciente. Y ojo, que depende, el diagnóstico diferencial muchas veces depende del entorno en el que nos encontremos, porque para la persona que atiende en emergencia, la prioridad en el orden diagnóstico es aquella condición que de repente puede matar al paciente más rápido. Mientras que normalmente en la visita médica, en la hospitalización, en la consulta, nosotros tenemos una aproximación más probabilística. Y de hecho en la consulta tal vez ahí interviene más aún lo que al paciente le preocupa. Y bueno, el otro concepto que van a encontrar es el diagnóstico de trabajo, o digamos que tiene que ver con cuando nosotros empezamos a plantear un diagnóstico diferencial, priorizamos aquellos diagnósticos los cuales, digamos, tienen mayor probabilidad o importancia. Y otro concepto que sorprendentemente no se encuentra en las revisiones sobre razonamiento clínico es el famoso concepto de la unidad clínica. Eso es algo que se enseña con mucha frecuencia en las facultades, que es un concepto interesante, me sorprende que no esté muy explícito en la literatura, ¿no? Y la unidad clínica deriva de la teoría de conjuntos. Y básicamente, como ustedes ven, es asumir que cuando un paciente viene con 3 o 4 síntomas, o los síntomas que encontremos, estos síntomas corresponden en general a una misma condición. Es algo muy útil para lo que es la aproximación sindrómica, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la unidad clínica se rompe, lógicamente, en el paciente adulto mayor.
Porque yo veo fiebre ictericia y dolor en hipocondrio derecho, triada de Charcot, es una colangitis, y esto en una persona de 40 años puede ser que sea lo más probable. Pero de repente, un paciente, digamos, que está ictérico febril, un anciano, de repente tiene una neumonía y le duele el hipocondrio porque tiene un herpes zóster. Es perfectamente posible. Así que la unidad clínica es un elemento importante y es importante aprender a ver qué síntomas ponemos en este diagrama de conjuntos, porque no podemos poner los 10 síntomas del paciente, sino aquellos síntomas que tengan una relación y que nos permitan llegar a un diagnóstico diferencial. Entonces, básicamente lo que hemos visto es que nosotros, a partir de nuestro conocimiento, o sea, el conocimiento que ya tenemos y el que vamos aprendiendo evidentemente en nuestra formación como internos, residentes y después como ya profesionales de la medicina interna, lo ligamos a la información, ¿no? Y acá enfatizo esto, ¿no? Que la información depende de la historia clínica, ¿no? Entonces, este proceso me va a llevar a una hipótesis diagnóstica y a partir de eso planteo un diagnóstico de trabajo que me permite hacer un plan de trabajo para recopilar más información. Y en base a esa información voy descartando algunos diagnósticos y voy afinando mi diagnóstico en forma iterativa. Entonces, este es un proceso iterativo. Y esto es un concepto importante, o sea, el razonamiento clínico es un proceso iterativo en el cual vamos afinando nuestros diagnósticos conforme vamos recopilando información. Y esa recopilación de información tiene que ayudar a seguir afinando el diagnóstico. Pero esto no es un proceso infinito. O sea, nosotros vamos afinando nuestros diagnósticos, vamos haciendo este proceso, obtenemos más información, afinamos nuestro diagnóstico y vamos aumentando, en función de esto, nosotros vamos aumentando nuestra probabilidad de llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces vamos obteniendo información, afinamos nuestro diagnóstico, obtenemos más información, pero tenemos que llegar a un momento en el cual tenemos que parar, o sea, no podemos seguir recopilando información de manera infinita. Y entonces hay un momento a partir del cual tenemos que actuar. O sea, este proceso de recopilación iterativo llega un momento en el cual la probabilidad es suficientemente alta que nos permita actuar. Eso se denomina un umbral. Y tenemos que estar conscientes que hay umbrales diagnósticos y umbrales terapéuticos. No podemos estar 100%, y eso es algo real, no podemos llegar al 100% de probabilidad de un diagnóstico o de una enfermedad para empezar a diagnosticar o a tratar respectivamente. Entonces, de ahí la importancia del uso racional de test diagnósticos. Y entonces, ¿el umbral diagnóstico en qué consiste? Miren, a partir de una historia clínica, nosotros obtenemos lo que se llama una probabilidad pretest. Tiene un paciente y nosotros creemos que tiene cualquier condición, un sangrado digestivo, una hepatitis, en fin, lo que nosotros creemos. Y la historia clínica nos puede permitir identificar una probabilidad diagnóstica. Entonces, nosotros podemos tener un umbral para decir, mira, la probabilidad es tan baja que ya no voy a seguir más con esto. O la probabilidad es tan alta que nuestro diagnóstico ya está hecho. Y solamente aquellos que tengan una probabilidad intermedia es en el que hacemos un test. Es decir, aquel paciente que tenga una probabilidad pretest, digamos, moderada, como para decir, mira, yo no sé, necesito herramientas que me permitan afinar mi probabilidad diagnóstica y es a partir de estos test diagnósticos que nosotros modificamos nuestra probabilidad a fin de llegar a una probabilidad que se llama post-test, o sea, la probabilidad pretest. Viene un paciente con, vamos a suponer, viene con fiebre e ictericia, entonces digo, bueno, esto puede ser una colangitis, puede ser un dengue, puede ser una leptospirosis. Entonces, como yo no puedo afirmarlo, entonces, a ver, voy a pedir una ecografía abdominal. Y luego de la ecografía abdominal, que encuentro lleno de cálculos y un colédoco dilatado, no, este paciente tengo una probabilidad post-test muy alta y probablemente tenga una colangitis. O probablemente encuentro una ecografía normal y de repente hepatomegalia. No, me voy por el lado de dengue, leptospira, en fin, lo que pueda encontrar. Y esto es muy importante para no pedir test por las puras, que es una de las cosas más comunes que hay. Ayer, y bueno, eso es algo que se repite todo el tiempo, viene un paciente adulto mayor con anemia microcítica hipocrómica. 7 de hemoglobina, microcitosis, hipocromía, sin historia de hemoptisis, hematuria. Y entonces le pedimos
una endoscopía, porque es un sangrado digestivo oculto. La probabilidad es tan alta que tenga un sangrado digestivo oculto, obviamente tiene que tener una endoscopía. Y claro, si primero le hacemos la endoscopía o la colonoscopía, bueno, eso puede ser un motivo de discusión. Pero nos piden, no, por protocolo hay que pedirle 3 TB porque ese es el protocolo de hemorragia. Entonces, yo converso con el gastro y le digo, mira, ¿qué pasa si el TB no sale positivo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es un sangrado digestivo oculto y tenemos que hacerle una endoscopía, una colonoscopía. ¿Y qué pasa si sale negativo? Igual hay que hacerle, porque su probabilidad es tan alta de tener un sangrado digestivo que tienes que hacer de todas maneras. Entonces, eso a veces ustedes van a encontrar, ¿no? Exámenes por protocolo, ¿no? Tevenon, marcadores tumorales, ¿no? Que no sirven para nada en general, pero que nos lo piden antes de cualquier procedimiento. Los test diagnósticos básicamente están, y eso tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Están orientados a modificar, afinar nuestra probabilidad diagnóstica a fin de permitirnos hacer algo más. Digamos, si el test nos permite superar este umbral diagnóstico terapéutico, hacemos una acción y estamos hablando de un test diagnóstico útil. Si el test diagnóstico no va a modificar sustancialmente las probabilidades, entonces es un test inútil. Entonces tenemos que entender por qué pedimos un test y saber cuándo lo hacemos. Y básicamente reforzar el concepto de que un test debe, o sea, cuando yo pido un test, tengo que pensar, ¿el resultado de este test va a modificar mi comportamiento clínico? ¿Voy a cambiar mi acción? Entonces, y si nosotros encontramos que pidiendo el test no va a modificar mi diagnóstico, mi tratamiento, entonces no lo pidamos en principio, ¿no? Muy bien. Ahora, este umbral diagnóstico no es el mismo siempre, ¿ah? Depende de varias cosas. Depende de la gravedad de la condición, depende de la disponibilidad de test confirmatorios, depende de si hay eventos adversos o daños resultantes del test diagnóstico, depende también si tengo tratamiento, si está disponible el tratamiento, depende si es el tiempo hasta el inicio del tratamiento es especialmente relevante, es decir, si yo tengo una meningitis tuberculosa, bueno, te digo, bueno, voy a tomar una reacción en cadena de polimerasa, la voy a enviar a un laboratorio, esto me va a demorar unos 4 días y en estos 4 días voy a tener un resultado y bueno, llega el resultado positivo, pero ya el paciente ya está pues pléjico, con hidrocefalia, en fin, ¿no? Y si la enfermedad lógicamente es altamente transmisible o representa un riesgo sanitario, lo cual baja nuestro umbral, ciertamente. Entonces, no, el umbral diagnóstico no es fijo, depende de varias circunstancias. Ahora, cuando nosotros pedimos un test, cuando en el proceso de razonamiento pedimos un test, el test tiene que interpretarse, y ojo, esto es muy importante, un test diagnóstico es altamente dependiente de mi hipótesis previa, es decir, de la probabilidad pretest, ¿no? Cuando nosotros realizamos un test diagnóstico, ¿no? La probabilidad de que este test descarte o confirme un diagnóstico depende no solamente del test per se, sino de la probabilidad diagnóstica antes de emplear la prueba. Esto se llama probabilidad pretest, que viene a partir de la anamnesis y el examen físico. Por eso no nos cansamos de repetir esto porque siempre es un tema que, bueno, ya pues la historia, a ver, ya, hagan la historia casi por compromiso, ¿no? Lo que depende es los test. La interpretación, por lo tanto, de un resultado, y esto es algo que no lo tenemos muchas veces en consideración, depende de a quién le realizamos el test. Y esto lo vamos a ilustrar con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Usted va a su grifo favorito, y entonces en el grifo ahora pues te dan, ¿no? Por 20 soles te dan una consulta médica. Entonces, tú vas al grifo, por 30 soles tienes una consulta médica gratuita. Bueno, entonces este grifo dice, no, por cada 100 soles de consumo ganas tu consulta médica y un test para descartar VIH. Entonces, la probabilidad pretest, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que va a un grifo a meter gasolina tenga VIH? Vamos a poner, no son datos exactos, ¿ah? Pero es extremadamente baja. Vamos a poner 1 en 1000. Y esto es lo que se llama el nomograma de Fagan. Esto lo van a ver en otras sesiones, pero esencialmente quiere decir que yo puedo, en base a lo que se llaman likelihood ratios o razón de probabilidad, yo puedo decir, por ejemplo, que este test, un test de ELISA, es súper bueno, ¿ah? Porque su likelihood ratio, su razón de probabilidad, su capacidad de confirmar un diagnóstico es muy alta. Y eso se mide en números, ¿no? Por encima de 10, un likelihood ratio positivo es considerado casi confirmatorio. Una ELISA tiene casi 100 de likelihood ratio. Bueno,
Entonces, el nomograma de Fagan nos hace una relación entre lo que es la probabilidad pretest, o sea, lo que nosotros obtenemos a partir de la información previa. Entonces, este paciente tiene esta probabilidad, es una probabilidad muy baja. Y si el test le sale positivo, la probabilidad de que este paciente tenga VIH es 10%. Ese paciente es muy probable, lo más probable es que no tenga VIH y que hemos hecho un examen en el cual lo único que estamos haciendo es asustar innecesariamente a un paciente. Ahora, utilicemos el mismo test en una persona que viene a la consulta, varón de 40 años, con conducta sexual de riesgo, y viene porque ha bajado de peso 10 kilos y está con diarrea. La probabilidad de que este paciente tenga VIH en base a toda la información que hemos recopilado, mira, ha bajado de peso, tiene diarreas, tiene conducta sexual de riesgo. Este es un paciente con alta probabilidad, antes de que haga nada, de que tenga VIH y de que esté en estadio SIDA incluso, ¿no? Entonces la probabilidad pretest es alta. Si nosotros hacemos el test, prácticamente la probabilidad post-test es del 100%. O sea, confirmamos que este paciente tiene VIH y seguramente está en estadio SIDA. Y vean que hemos empleado la misma prueba, la misma sensibilidad, especificidad, es exactamente la misma prueba. Pero depende de nuestro razonamiento previo en quién hacemos la prueba, y el pensar bien en quién hacemos la prueba antes de emplearla nos va a permitir maximizar el rendimiento de dicha prueba. Muy bien, solamente un par de palabras con respecto al diagnóstico diferencial, porque esto creo que ya lo hemos revisado en alguna de las transparencias previas. Es que yo me he quedado con la palabra transparencias. Bueno, lo que pasa es que justo conversábamos antes, hace algunos años, cuando nosotros éramos residentes, en esos tiempos inmemoriales, nosotros no teníamos PowerPoint, entonces teníamos que agarrar un pedazo de Vinifan y ponerlo en un retroproyector y dibujar con nuestras manos lo que teníamos que presentar en ese momento. Bueno, entonces el diagnóstico diferencial tiene dos variantes prácticamente, ¿no? El enfoque probabilístico, que es el que habitualmente usamos. Sin embargo, aquellos que hagan emergencia deben recordar que las condiciones con mayor mortalidad inmediata son la prioridad en emergencia, ¿no? Y para terapéutica también aplica el concepto de umbrales, porque mi umbral de tratamiento debe depender de la efectividad, del efecto adverso, del costo, de la aceptabilidad y de la toma de decisiones compartidas. Es decir, mi umbral para empezar un tratamiento no es el mismo con cualquier persona. Por ejemplo, mi umbral para usar ciclofosfamida en una paciente con lupus, en una persona, una mujer de 45 años que ya tiene 3 hijos, en fin, mi umbral no va a ser muy alto. Pero si yo tengo una mujer de 17 años en el que le voy a dar ciclofosfamida y probablemente pierda fertilidad, digamos, de manera permanente, tendrá que ser mucho más alto y tendré que buscar otras consideraciones. Entonces, el umbral para empezar un tratamiento no es el mismo en todas las personas. O, por ejemplo, ¿no? Los costos que juegan mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora usamos glifosinas, que son medicamentos excelentes para la diabetes, pero si el paciente no puede comprarlos y el paciente está bien controlado en metformina y una sulfonilurea, y yo sé que esto es un pecado decirlo hoy en día, pero si no existen glifosinas en nuestro hospital y el paciente no puede comprarlas, tenemos que dejarlo en lo que tengamos. Así que, ya un poco para ir cerrando un poco las ideas, yo quería que reflexionemos en estos puntos, ¿no? Uno, que el razonamiento clínico es un proceso, es una habilidad y es un resultado. El razonamiento es dual, es decir, tiene un componente irracional, un componente de diagnóstico inmediato y un componente hipotético deductivo, que es el que nosotros nos entrenamos para afinarlo. Está basado en conocimientos, y esto es algo que, bueno, ya tenemos y vamos adquiriendo. Eso es un proceso permanente de adquisición de conocimientos y de información obtenida del paciente. Y esta información parte de hacer una historia clínica adecuada para generar representaciones e hipótesis diagnósticas. Es un proceso iterativo, o sea, nosotros vamos modificándolo, vamos adaptándolo, vamos afinándolo. Y por lo tanto también, y esto es muy importante, modificable. Nosotros no nos debemos anclar en un diagnóstico y defenderlo a capa y espada. Tuvimos un diagnóstico, nos equivocamos, a partir de la información, ¿sabes qué? La probabilidad es baja, hay diagnósticos alternativos, y no es malo haberse equivocado en un primer planteamiento, y es algo habitual, ¿no? Pero también es probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Está sujeto a un error aleatorio. Nosotros, cuando diagnosticamos, yo tengo 90% de certeza que era esto. Bueno, resulta que no era.
porque yo trabajo con probabilidades. Siempre hay un margen de error. Se basa en umbrales, y esto también es algo ya de lo que hemos revisado. O sea, no puedo permanentemente seguir obteniendo información. Tengo que llegar a un punto en el cual, por encima de un umbral, tengo que definir un diagnóstico o tratamiento. Y está sujeto a imprecisiones y sesgos cognitivos, que es algo que van a detallar en la siguiente ponencia. E inmediatamente relacionado con esto, el proceso de razonamiento diagnóstico involucra afinar nuestros diagnósticos. Y afinar nuestros diagnósticos significa aceptar que nuestro diagnóstico inicial pudo haber estado equivocado. Y eso tenemos que aceptarlo rápidamente, ¿no? Recuerden que errar es humano, pero perseverar en el error es el problema. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.